Anótense, jóvenes, si es posible, porque aquí vamos a dar todo lo que se va a preguntar. Ustedes saben que yo quiero que aprendan, no quiero que estén aprendiendo cosas que no les va a servir. Entonces quiero que sepan, memoricen lo que se les va a preguntar, pero que después de cuando estén en el internado también los recuerden, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar, Patti, por favor, cuando tú digas. Está bien, doctora. Ok, doctora. El primer tema que nosotros tenemos sería del tratamiento de diabetes. Ya, vamos con el tratamiento entonces. ¿Tienen las imágenes, Patti? Donde dicen los 5 pilares del tratamiento. Sí, ya voy Ya, compartido, doctora. espero, aguardo. No se olviden leer los textitos que les hemos pasado, sobre todo el que está en portugués, que es un bonito resumen de lo que es la cetoacidosis. En uno de los videos que les pasé de YouTube es un resumen de faceras y hay un caso clínico. Ese caso clínico se va a preguntar por si acaso. Un rato, doctora. Porque Ya, cuando yo abrí el no está bien. Voy una vez más descargar. ya, vamos a ver. En el tratamiento, ahí están las reglas del tratamiento que dice, ¿no? Reglas generales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran 5, ¿se acuerdan? Educação, Eso, tratamento farmacológico, é, prevenção, prevención de las fatores de risco, complicaciones. prevenção de fatores de risco Eso, e ahí está. Ahí está. Gracias, Pati. Entonces, no olvidarse, esta es una pregunta, sí o sí se va a preguntar cuáles son, cuando les pregunten cuáles son las bases del tratamiento de la diabetes, entonces tienen que mencionar estas 5 cosas que están ahí, ¿ya? Uno es la principal, la educación, porque si el paciente no conoce su enfermedad, no sabe su enfermedad, difícil que haga el tratamiento. Hemos tenido pacientes que hacen un mes de tratamiento, acaban las tabletas y piensan que ahí acabó, ¿no? Luego está el tratamiento farmacológico, el no farmacológico. El no farmacológico sobre todo son estilos de vida, ¿no? Ejercicio, alimentación, todas esas cosas, nutrición, todo eso que debemos saber, ¿ya? Luego está la prevención, prevención de las complicaciones agudas, de las complicaciones crónicas. ¿Están entendiendo, no? Entonces, esta es una pregunta, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Entonces, son las 5 cosas que tienen que mencionar, porque si me ponen una o si me ponen dos, no vale, ¿no? Tienen que poner las 5 que están ahí, ¿ya? La prevención de complicaciones, prevención de los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Obesidade, sedentarismo, Cardiovascular, hipertensão, Cigarro, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Epidemia. Entonces, esta es una pregunta grande que se va a preguntar y obviamente si les vamos a preguntar cuáles son esos factores de riesgo, tienen que saber cuáles son los factores de riesgo. Si les pregunto cuáles son la prevención de las complicaciones, dirán prevenciones de la complicación aguda, de las complicaciones crónicas. Y dentro de las agudas, la cetoacidosis y la hipoglicemia sobre todo, ¿no? Y las crónicas, ya toda la lista que tenemos, neuropatía, nefropatía, retinopatía, etcétera, ¿no? La próxima, Patti, porfa. Ya, esto es en el tratamiento farmacológico, ¿no? Sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o las que son de la gestación,
o de causa conocida, el tratamiento va a ser casi el mismo, ¿no? Entonces vamos a utilizar la insulina, los antidiabéticos vía oral y la insulina en sus diferentes presentaciones, ¿no? Esto se les dio como trabajo para que hagan ustedes, entonces supongo que lo han hecho, ¿no? He revisado de algunos sus mapas mentales, algunos lo han hecho muy bien, muy bonitos, pero algunos también ni yo los entiendo, no sé si ellos los entienden, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la insulina, ¿qué es lo que se va a preguntar? ¿Qué tipos de insulina hay? Hay muchos tipos, pero ¿cuáles deben conocer ustedes? La insulina NPH y la insulina cristalina, la de acción rápida y la de acción lenta. Entonces va a preguntar ahí, por ejemplo, ¿a cuántas horas actúa la insulina NPH? ¿A cuántas horas actúa la insulina cristalina? ¿Y en qué casos se utiliza? ¿No? Entonces, ustedes saben que en la emergencia, por ejemplo, utilizamos las insulinas cristalinas, ¿no? Por su tiempo de acción rápido, y la NPH más se usa para seguimiento del paciente, ¿no? Dentro de los antidiabéticos orales, los principales, ¿no? Existen familias. Es la familia de las biguanidas, ahí están las metforminas, las glibenclamidas, las glipicidas, las glipiridas, entonces, todo eso están en sus trabajos, ¿no ven? Entonces les va a preguntar lo esencial, cuáles son los más utilizados. De la insulina hay altos, la Lispro, unas mezclas de intermedia con la rápida. Entonces no se va a ir a eso, se va a ir a lo básico que es la LPH y la cristalina. Eso es lo que tienen que saber. Y de donde los antidiabéticos orales, las principales, ¿no? La metformina, la glibenclamida, la glipirida, la glipicida. Eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿ya? ¿Cuál es su vida media? Eso en farmacología han debido llevar y en qué caso se utiliza y por qué vías. La insulina cristalina, por ejemplo, a ver, una pregunta así al azar, ¿por qué vías se utiliza? ¿Alguien sabe? Duas, doutora. ¿Cómo se Endovenosa e subcutânea. Eso, muy bien. Así quiero que me respondan, ¿no? Entonces, la insulina generalmente se utiliza subcutánea, pero en las emergencias se va a usar endovenosa, se va a usar en bolo o se va a utilizar en bomba de infusión, ¿no? Bueno, vamos a la próxima. Ya, eso está chiquitito, pero bueno, vamos a tratar de verlo, ¿no? Entonces, los criterios del metabolismo glicídico y criterios del metabolismo lipídico, ¿no? Ay, me he salido. ¿Escuchar, jóvenes? Me he salido un Sí, rato. doctora, Ya, escuchamos. entonces existen criterios dentro del metabolismo. Ustedes saben que primero, definición, eso ya sí o sí tienen que saber, ¿no ven? Es una enfermedad metabólica donde existen alteraciones en el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos. Entonces, por eso es que tenemos que saber estos criterios, ¿no? Del metabolismo glicídico y del metabolismo lipídico. Esto sí o sí se les va a preguntar, jóvenes. Yo sé que es feíto, pero tienen que saber. Cuando hablamos de criterios del metabolismo glicídico, vamos a hablar de lo que es la hemoglobina glicosilar, que es un criterio para saber si el paciente está haciendo su tratamiento, si está controlada su diabetes, etcétera, ¿no? Y ya cuando hacemos los criterios del metabolismo lipídico, estos son las metas que yo debo tener con mi paciente, porque le pido colesterol, le pido triglicéridos. ¿Para qué le pido? ¿Por qué le hago hacer dieta? Porque tengo que atingir estas metas, ¿no? Un colesterol menor a 200, una LDH menor a 70, un HDL mayor a 40, que es el colesterol bueno, y los triglicéridos menores a 150. Con esto yo voy a evitar que las complicaciones, sobre todo las complicaciones a nivel vascular, porque si esto está alterado, obviamente va a existir una inflamación a nivel del endotelio y va a llevar al infarto, va a llevar a la retinopatía, va a llevar a la nefropatía. Entonces, mis criterios de metabolismo glicídico y lipídico son para prevenir las complicaciones. Si siempre tengo una glicemia elevada, voy a hacer daño a la retina y a los glomérulos, ¿no? Entonces, por eso que estos criterios son importantes para prevenir las complicaciones, ¿está bien? Entonces, no se olviden, esta es una pregunta. ¿Qué, qué valor tiene, por ejemplo, mantener un colesterol menor a 200? Prevenir complicaciones, ¿no? Porque gracias a eso vamos a controlar el metabolismo lipídico. ¿Está bien? La próxima.
Doctora, Dime, una pregunta. Esos diga. conceptos que preguntó, ¿será que puedo sacar de medicina interna? Sí, sí, en el librito que tienen en el pequeño, donde Patricia le ha sacado, le ha escaneado, ahí está todo lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero póngale un asterisco en las cosas que estoy diciendo, porque ustedes saben que el libro a veces habla 3, 4 hojas, pero hay una partecita que es la importante de esa plana, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les está lo que les he dicho. Se va a preguntar, ¿de qué insulinas? ¿De todas las insulinas? No, de la NPH y de la cristalina. ¿Y qué vamos a preguntar? Su vida media, cómo se administra, en qué caso se administra, ¿no? Y ahí están los otros, los fármacos orales, que son los hipoglicemiantes y los antihiperglicemiantes, ¿no? Entonces saben que uno de los hiperglicemiantes que más utilizamos es la glibenclamida. Por eso está contraindicada, por ejemplo, en personas mayores, porque va a producir caídas bruscas de la glicemia y eso puede llevar a la muerte inclusive, ¿no? Entonces, hay otros que aumentan la sensibilidad de los tejidos a la insulina, ¿no? Entonces, esa está la metformina, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos que acordarnos de lo que es la etiopatogenia, ¿no? Cuando hemos hablado de la tipo 1, tipo 2, la de la gestación y las causas conocidas. Esa también es pregunta. ¿Por qué? Porque hemos hecho trabajo y porque así está en el libro, ¿no? ¿Cuál es la etiopatogenia de la diabetes? Entonces, de la tipo 1, de la tipo 2, en la gestación y de las de causa conocida. Entonces, esos conceptos, esos 4 conceptos tenemos que saber y han hecho muchos sus mapas mentales muy bonitos también con eso, ¿ya? Entonces, estas 2 palabritas tienen que saber. Unas son las que bajan el azúcar y otras son las que hacen al tejido más sensible a la insulina que hay en el cuerpo, solo que el cuerpo no está sensibilizado para recibir esa insulina, ¿ya? Entonces, este cuadro es importante también en lo que hablamos de terapéutica sobre todo, ¿sí? Vamos, la próxima. Esto ya es más sencillo, ¿no? Entonces, esto sí o sí va a entrar de cajón, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Por lo menos las 4 me tienen que poner, ¿no? Entonces no vale que me pongan una o dos, nada de eso. Entonces, cetoacidosis diabética, el CAD, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, la acidosis láctica y la hipoglicemia. ¿Cuáles les he dicho que las profundicen en su concepto? La cetoacidosis y la hipoglicemia. Y han hecho sus trabajos de eso también, ¿no ven? Entonces, es importante que conozcan los otros síndromes, es importante, pero ¿qué es lo que les va a servir en la práctica a ustedes? De conocer una cetoacidosis y de conocer una hipoglicemia, ¿ya? Entonces, esos 2 conceptos se les va a preguntar y si les digo mencionen las complicaciones agudas, me tienen que mencionar las 4 jóvenes, ¿ya? Las 4 y ya iremos especificando después la cetoacidosis y la hipoglicemia sobre todo, ¿ya? Luego, las complicaciones crónicas, entonces son varias, aquí solo están mencionadas 4, pero por lo menos 4 tienen que saber, ¿no? La nefropatía, la neuropatía, la retinopatía y los pies diabéticos. A ver, una pregunta ahí de obsequio para ustedes. La neuropatía diabética, ¿cómo se manifiesta en una persona? A ver, alguien que me diga. Falta de inervação periférica, principalmente, doutora. Ya, ¿y cómo se manifiesta? ¿Qué dice el paciente? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué dice al médico? ¿Me duele? Vas a ¿Qué? decir, vas a decir siempre que no siente los Eso. dedos o como si te tuviera con hormigueo, así más o menos. Eso, ¿no? Entonces la pregunta va a ser, por ejemplo, Confundido. lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es la manifestación sintomática de una neuropatía, por ejemplo? Entonces dice el paciente siente falta de sensibilidad o parestesias, como adormecimiento de los pies, ¿no? No los siente, están como adormecidos, como durmientes. Por eso es que cuando se hacen heridas, ellos no sienten y las heridas van avanzando, avanzando, ¿no? O se cortan las uñas y se cortan la piel más y ahí se hacen las heridas, ¿no? Esa es una manifestación de la neuropatía, ¿ya? Entonces así va a ser nuestra pregunta. Sencilla, cosa de razonamiento, nada de así de la molécula, del electrón, nada de eso. Quiero que sepan razonar. Y si un paciente tiene retinopatía, ¿cómo se va a manifestar eso, jóvenes? Visión borrosa, doutora.
Eso, el paciente dice que no ve, que se ha hecho medir unos lentes y no le hacen y va a ir de nuevo para que le midan, que solo ve de cerca, no ve de lejos y el paciente es joven todavía. Entonces ahí nos damos cuenta que el paciente ya tiene las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? No puede ser que a los 40 años el paciente ya no vea, no sienta, esté con las heridas en los pies, porque se ha cortado mal una uña, se ha hecho una herida, tiene un callo y no siente y el callo va avanzando profundamente en los pies, ¿no? Entonces, así van a ser nuestras preguntas, jóvenes, sencillas, de razonamiento, cosa que ustedes con una palabra, con dos, tres palabras, pero las correctas, ya sepan lo que les estoy preguntando. Bueno, vamos a la siguiente. Esto sería todo de esta diapositiva, Ya, doctor. entonces nos pasaríamos a lo que es la cetoacidosis y lo que es el pie diabético, la visión de los piecitos, ¿no? Cetoacidosis. Esto sí o sí es pregunta, jóvenes. Si no saben esto, estamos chao. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa cetoacidosis? Tienen que decirme estas cosas: hiperglicemia, una acidosis sistémica y la cetonemia o cetonuria. Sí o sí tienen que saber esto. No saben esto, mal, ¿no? Entonces, hiperglicemia mayor a 250, dijimos, ¿no ve? Acidosis sistémica que se manifiesta como con un pH menor a 7.3, eso también hemos dicho. La cetonemia o cetonuria es que encontramos cuerpos cetónicos, ya sea en la orina o en la sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a metabolizar grasas y ahí se van a formar los cuerpos cetónicos. Esto está en los slides que les he pasado, en las hojitas, está en los videos que les he pasado. Yo sé que habla muy rápido la persona ahí en el slide porque es de España, pero es todo lo que yo quiero que sepan. Que la cetoacidosis se caracteriza por hiperglicemia, acidosis sistémica y cetonemia. Y la acidosis sistémica, ¿cómo la vemos? ¿Cómo se manifiesta? En la gasometría. En la gasometría voy a ver un pH menor a 7.3 3. y un bicarbonato menor a 15. Entonces, esto tienen que saber los jóvenes. Espero que la mayoría esté asistiendo y ojalá les vaya muy bien en el examen, porque el temario es muy bonito, está bien resumido, cosa que ustedes inmediatamente sepan. ¿Ya? Entonces, no se olviden, hiperglicemia mayor a 250, la acidosis sistémica que se manifiesta en la gasometría con el pH menor a 7.3 y el bicarbonato menor a 15 y la cetonemia o la cetonuria. Ahora, si estoy diciendo el pH menor a 7.3, obviamente les preguntaré también en qué valor es la normalidad del pH, ¿no? De 7.35 a 7.45. Entonces tienen que saber. ¿Cómo voy a saber que está en acidosis si no sé los valores normales, ¿no? Ahora, cuando hablamos de acidosis sistémica, les estoy diciendo el bicarbonato está menor a 15 y cuáles son los valores normales, ¿no? Entonces, para eso tengo que 12.8. ver lo que es la gasometría y tengo que saber los valores normales, ¿no? De lo que es el pH y de lo que es el bicarbonato, ¿ya? Entonces, nada cuesta hacer una revisioncita de una gasometría a ver qué parámetros se toma en cuenta para saber si está en acidosis o en alcalosis un paciente. Bueno, la próxima. Ya. Los factores precipitantes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Así yo quiero que los resuman ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores precipitantes para una cetoacidosis diabética? Las infecciones, puede ser una infección respiratoria, puede ser alguna infección gastrointestinal, la insulina, cuando lo usamos mal, el paciente no ha usado su insulina, se ha olvidado de ponerse y ha comido bastante, puede ser debut. Hay pacientes, por ejemplo, generalmente el tipo 1, pero también se puede dar en la tipo 2, que debutan con una acidosis, ¿no? El paciente va a cumpleaños, come de todo y hace una
descompensación agudísima de la diabetes, que es la cetoacidosis, y resulta que había sido diabético y el paciente no sabía. Entonces se llama debut eso, ¿ya? Luego, un paciente que es hipertenso, hace un ABC, también puede llevarle a que haga también una cetoacidosis. Las pancreatitis, ¿no? El paciente comió de más, bebió de más, hace una pancreatitis y eso va a desencadenar que haya una descompensación de su diabetes y hace una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces vean qué cosas pueden desencadenar que un paciente se descompense y haga una complicación aguda. ¿Qué me responderán? Infecciones, mal uso de insulina, debut de una diabetes, las pancreatitis, infartos, ABCs, todas esas cosas van a hacer que se descompense un paciente y tenga una complicación aguda, que es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces, eso por favor no se olviden. Aquí la pregunta que puede venir. ¿Cuál es la característica de la cetoacidosis, muchachos? Hiperglicemia, la acidosis metabólica y la cetonemia o la cetonuria. En la clínica, qué es lo que vemos en un paciente con cetoacidosis? Deshidratación, dolor abdominal. Entonces, el dolor abdominal puede ser por esta pancreatitis, pero también puede ser por la cetoacidosis que está presentando el paciente, ¿no? Entonces, el paciente, ustedes saben, la cetoacidosis está poliúrico, está eliminando todo lo que puede de su cuerpo porque está con una glicemia alterada. Entonces el paciente va a eliminar potasio, va a eliminar calcio. ¿Y qué le va a pasar si elimina calcio, si elimina potasio? Se va a producir un hilio metabólico, se va a distender su abdomen. Entonces empieza a tener dolor abdominal. Entonces a veces el paciente dice valoración por cirugía y no es para operar, es un cuadro médico, es un cuadro de una emergencia médica. ¿Ya? Entonces las preguntas van a ser así de razonamiento. No quiero nada memorizado. Quiero que ustedes aprendan a razonar, a ver qué cosa tiene el paciente, ¿no? En la clínica, cómo se va a manifestar la cetoacidosis. Y desde el principio hemos hablado eso cuando hablamos de diabetes, ¿no? Toda la descompensación que se produce en un paciente con las 4Ps, ¿no ven? Eso también es Príncipe, palabra de micrófono. pregunta de cajón. A ver, las 4Ps, ¿alguien me puede decir? Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Eso. Eso, muy bien. Espero que así me respondan en el examen también, ¿no? Entonces, todo eso y cada cosa lleva a otra, ¿no? Si está poliúrico, va a llevar a deshidratación del paciente, ¿no? Entonces, eso va a causar alteración del estado de conciencia, ¿no? Bueno, vamos con la próxima. Ya. Entonces, en el diagnóstico de la cetoacidosis, ¿qué es cómo podemos hacer el diagnóstico? Lo primero, una buena historia clínica, ¿no? Y el examen físico. Entonces, y en la historia que vamos a hablar, lo que decíamos, las 4Ps, las 3 más la pérdida de peso. Entonces, ahí va a haber dolor abdominal, va a haber náuseas, va a haber vómitos, porque hay alteraciones electrolíticas, ¿no? Y todo eso va a llevar a que el paciente esté con el estado de conciencia alterado. Pasemos a la próxima. La próxima, por favor. Ahí, ¿no? Entonces, esto también se va a preguntar, jóvenes, se va a preguntar. Hemos dicho, como el paciente está deshidratado, está eliminando líquidos, está eliminando electrolitos, eso se va a manifestar ¿con qué? Con somnolencia, alteración del estado de conciencia. Puede estar somnoliento, hasta más alteraciones, ¿no? El aliento cetónico, porque está produciendo cuerpos cetónicos. La respiración de Kussmaul, una respiración profunda y acelerada. El paciente deshidratado y taquicardia e hipotensión, ¿no? Entonces el paciente está perdiendo líquidos, está totalmente descompensado. Entonces, obviamente, físicamente vamos a ver esto, ¿no? Entonces hacemos la historia clínica, hacemos el examen físico y ya tenemos más o menos una hipótesis diagnóstica y luego haremos nuestros exámenes solamente para comprobar lo que nosotros estamos pensando. Porque ¿cómo vamos a pedir los exámenes si no sabemos lo que tiene el paciente, ¿no? No es que vamos a hacer un screening y vamos a pedir de todo. Se tiene que tener una sospecha diagnóstica para pedir los exámenes. ¿Ya? La próxima. Ya, entonces esto es como un resumen de lo que habíamos hablado. Hay una hiperglicemia, hay la cetonuria y ahí abajito en azul
están los exámenes que hacemos, ¿no? La gasometría, con las explicaciones que ya les he dado, la urea y la creatinina se elevan porque el paciente está deshidratado. Luego existe el potasio sérico, generalmente puede estar normal, pero ya si hacemos la gasometría va a estar bajo. Entonces necesitamos de poner potasio, ¿ya? Y el hemograma nos va a ayudar a ver qué, sobre todo si hay infecciones, ¿ya? Y el hemograma no es solamente ver leucocitos, también tenemos que ver el hematocrito. Si el hematocrito está elevado, ¿qué significa? Que está hemoconcentrado. Si está hemoconcentrado, ¿qué significa? Que está deshidratado. Entonces, si me viene con un hematocrito de 45, por ejemplo, 47, entonces el paciente está deshidratado. Supongo que está deshidratado. Y sus leucocitos pueden ser aumentados o no, pero el hemograma me va a servir para analizar eso. Deshidratación, viendo el hematocrito, y leucocitos para ver si hay un cuadro infeccioso de base. ¿Sí? Próximo. Ya, entonces estos son resúmenes sobre todo y así quiero que hagan sus mapas mentales. En el tratamiento, ¿cuál es la base del tratamiento de la cetoacidosis? Si está deshidratado, está poliúrico, mi paciente se está saliendo su agua, se está saliendo su sodio, su potasio, entonces tenemos que mejorar el volumen circulatorio. ¿Para qué? Para mejorar la perfusión tisular. Si no llega suficiente líquido a los riñones, ¿qué van a hacer? Se van a bloquear, va a subir la urea, la creatinina y el paciente va a comenzar con vómitos, con náuseas, ¿no? Entonces tenemos que mejorar el volumen circulatorio. Tenemos que corregir alteraciones de electrolitos. ¿Cuáles? El sodio, el potasio, el calcio principalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que actúan sobre la fibra miocárdica, actúan sobre los músculos lisos. Si el músculo liso no tiene potasio, no tiene calcio, va a quedar tieso y eso va a hacer que haya un hilio metabólico, ¿ya? Entonces, ¿cómo corregimos la acidosis? Generalmente solo la hidratación, pero también está el uso del bicarbonato. En esas hojas que les he dado, en que están en portugués, de la Universidad Clementino Fragafillo, nos hablan del bicarbonato, que su uso es bien controvertido, ¿no? Se usará en caso de que esté el pH debajo de 6.9, ¿no? Entonces hay escuelas que nos dicen debajo de 7.1, debajo de 6.9. Eso, por ejemplo, es una pregunta de examen, ¿no? En qué, Doutora, cuando el valor del pH, en qué valor esté, se debe usar bicarbonato, sí o no, ¿no? Entonces ahí están los valores que les he dado. Bueno, la próxima. Doutora, pode repetir, por favor, o valor de bicarbonato quando devo usar bicarbonato? Ya, entonces, pues, por ejemplo, va a haber una pregunta que diga, el pH del paciente, ¿en qué valor debe estar para utilizar bicarbonato? Porque el barra uso del 200 bicarbonato es controvertido. Entonces, hay algunas escuelas que nos dicen usar cuando el pH está menor a 7.1 o menor a 6.9, ¿no? Entonces, esos dos valores son válidos, 6.9 o 7.1, depende de la clínica del paciente también, ¿no? Si ves que en 7.1 tu paciente ya está con una acidosis tremenda, está con una respiración aceleradísima, tienes que reponer bicarbonato, ¿ya? O si el paciente todavía da para esperar y ha llegado a 6.9, ahí sí o sí, porque es mortal. La acidosis va a matar al paciente. Entonces, esos dos valores tengan en cuenta, 6.9 o 7.1 para reponer el bicarbonato. Bueno. Graças, doutora. Ya, y este último slide, muy bonito, que lo encontré en el internet. Entonces, esta clasificación de Wagner, que se llama, de las complicaciones crónicas, que sería el pie diabético, tienen que saber jóvenes, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos mucho estas clasificaciones que son en 5 grados, ¿ya? Entonces, están viendo los dibujos ahí, ¿no? Entonces, el 0, por ejemplo, es la lesión que no, el pie sin lesión aparentemente, está sin callo, con un callito nada más, ¿no? Luego la lesión tipo 1 ya es la lesión con una úlcera superficial, también una pequeña herida por ahí. El otro ya es una úlcera profunda, ¿no? Sacamos a veces el callo y ahí adentro resulta que había tenido una úlcera. Luego ya vemos el otro, la úlcera con celulitis o absceso, o sea, ya compromete varias capas de la piel.
Luego el grado 4 ya existe una gangrena localizada, ya se pueden ver unos ligamentos, alguna cosa más profunda, ¿no? Y el otro ya está completo, todo el pie, ¿no? No es solamente localizado, a veces es solo un dedito, ¿no? Sería el grado 4, pero el 5 ya compromete todo el pie, ¿no? Abres y ves que está yendo hacia todo lado la gangrena, ¿no? Entonces, esta clasificación, por ejemplo, sí o sí tienen que saber que es la clasificación de Wagner del pie diabético. Existe mucha controversia quién trata el pie diabético, ¿no? Trata el médico internista, trata el vascular, trata el traumatólogo, siempre existe esa lucha, ¿quién lo va a tratar? En lugares donde existen más especialistas, obviamente esto es manejo del cirujano vascular. Lamentablemente aquí en nuestra ciudad no tenemos vascular, entonces ¿quién lo trata? Lo trata el médico internista y lo trata el traumatólogo. ¿Hasta dónde lo trata el médico internista? Hasta el grado 2, donde la úlcera todavía no está complicada y podemos hacer unas curaciones y el control metabólico, que es lo más importante, ¿no? Las glicemias, mantenerlas bajo control. Ya cuando la lesión ulcerada ya toca tejidos más profundos y se ve aponeurosis, se ve ligamentos, alguna situación de estas, entonces ya es tratamiento conjunto con traumatología. Ellos verán de tal vez hacer una limpieza quirúrgica bajo anestesia y nosotros ir controlando la parte metabólica, ¿ya? Esta es una de las complicaciones crónicas más temidas de la diabetes porque realmente va a mutilar al paciente, ¿no? Y más si el paciente fuma, ¿no? Porque el tabaquismo va a hacer que el paciente vaya perdiendo esa inervación y esa irrigación periférica, más la diabetes que también produce eso, entonces hay dos factores contra lo que es la vitalidad de los tejidos. Bueno, ¿queda algo más para ti? Ah, ya, esos son los mismos, pero esquemáticos, ¿no? Entonces, tal vez se les pida estos esquemitas en el examen, ¿no? Del grado 0, cómo es el pie, en el grado 1, cómo es el pie, entonces tendrán que hacer estos dibujos, ¿ya? Que están bien sencillitos. El grado 4, por ejemplo, solo ataca una superficie, un dedo, dos dedos, así, y el grado 5, miren, todo el pie está morado, ¿no? Entonces, memorícense estas imágenes del pie porque esta sí va a ser una preguntita también. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, estas son las páginas del libro, ¿no? Donde están las etiopatogenias, lo que es la cetoacidosis, ¿no? Está en portugués, para los que son brasileños lo van a entender perfectamente, ¿no? Entonces, gracias a que se ha dado la cetoacidosis, ahí está, ¿no? La infección, la omisión de la dosis de insulina, cuadros de otra etiología, como las pancreatitis, el infarto, todos van a ser factores precipitantes que van a llevar a que se presente la cetoacidosis. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora, Diga, yo tengo una pregunta. dígame. Una persona que tiene un pie diabético, por ejemplo, que ya está en grado 3 o grado 4, por ejemplo, que tiene que hacer la mutilación, ¿no? Sí. Yo no comprendo esa cuestión, porque cuando se hace la mutilación, también va a ser una herida. ¿Esta herida es más fácil de curar do que la úlcera? Sí, 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 eso es esa mutilación que decimos o que es retirar el lugar del absceso, por ejemplo, se hace primero haciendo un ecodoppler. ¿Qué significa eso? Vamos a ver hasta dónde hay vitalidad. Porque el pie diabético, gracias a qué se ha dado, a que no hay una buena irrigación y no hay una buena inervación. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un ecodoppler para ver hasta dónde hay vasos sanguíneos que puedan nutrir a ese tejido, ¿no? Entonces, hasta donde veamos que hay vasos, hasta ahí se va a tener que hacer el retiro del miembro, ¿no? Entonces, hemos tenido un caso hace pocas semanas aquí en el hospital, por ejemplo, que vino un médico vascular, hizo su ecodoppler, vio
hasta dónde las arterias todavía están funcionando y hasta ahí se marcó dónde se tiene que hacer el corte, el retiro de la extremidad, ¿no? Porque si no hay vasos sanguíneos, difícil que vuelva a recuperar, está muerto, es como una planta, ¿no? Que no le llega agua, entonces no va a recuperar por más que uno trate de que sobreviva, ¿no? Entonces se trata de ver vitalidad del tejido, hasta dónde el paciente siente, por eso se le va curando, por ejemplo, y el paciente no siente, vemos heridas grandes, inmensas, y el paciente no siente dolor, entonces eso no va a salir adelante porque no hay inervación, no hay irrigación. Ustedes saben que a nivel de la piel, sobre todo de los tejidos superficiales, siempre va a ir un nervio, una vena, una arteria para inervar ese tejido. Si no hay inervación, si no hay irrigación, si no hay sangre, que es el agua de nuestro cuerpo, ese tejido se va a morir, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que haya la inervación y la irrigación a un tejido para poder salvarlo, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Ya, bueno, lo último que vamos a tocar es la crisis tirotóxica, porque nuestros temas para este mes han sido solamente lo que es la diabetes, que es bastante amplia, bastante grande, y lo que es la tiroides, ¿no? Entonces la tiroides, ustedes saben, es una glándula que está en la región anterior del cuello y obviamente esta glándula va a actuar haciendo un feedback con lo que son las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces la TSH sobre todo, que va a hacer que la tiroides se module en su trabajo para trabajar o más elevado o menos elevado en el metabolismo de la persona, ¿no? Entonces, la crisis tirotóxica se produce cuando hay una exacerbación en la función, ¿no? Entonces, puede que la función, como les dije, o está muy aumentada o no está funcionando. Cuando está muy aumentada, se va a producir la crisis tirotóxica. Un paciente previamente hipertiroideo va a hacer una exacerbación de este cuadro, ¿ya? Vamos la próxima, Pati. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser los factores precipitantes, por ejemplo, para que el paciente presente una crisis tirotóxica? En un gran porcentaje, hasta en un 45%, no hay una causa. O sea, no puedes decir, tenía esto y eso le ha producido una crisis tirotóxica. 45% de los pacientes no existe una causa, ¿ya? En otros casos puede ser una infección, no necesariamente una infección a nivel de la tiroides, puede ser una infección en otro nivel, puede ser una infección gastrointestinal, puede ser una infección, no sé, un rotavirus, una diarrea, ¿no? Que le ha producido al paciente una infección generalizada y eso ha alterado lo que es la tiroides. Ahora que estamos con el COVID, por ejemplo, el COVID está produciendo alteraciones a nivel de la tiroides. Ya el paciente muchas veces presenta crisis de hipertiroidismo, ¿no? Sin tratamiento va a volver a la normalidad, luego que pasó el COVID también, ¿no? Luego, trauma, ¿no? ¿Qué tipo de trauma? Habíamos dicho, puede ser un trauma físico o puede ser un trauma emocional inclusive, ¿no? Vamos con la próxima. Doctora, una pregunta. Cuando Diga, dice, diga, cuando diga. dice no hay, ¿puedo decir idiopática? Cuando Sí, sí, sí. hay. En idiopática pueden decir aquellas que no hay causa, no se sabe cuál es la causa, ¿no? Entonces Ya, no hay una causa específica, ¿ya? Bueno, ahí estamos hablando ahora de los factores que van a precipitar estas crisis tirotóxicas, ¿no? Entonces, una cirugía, por ejemplo, el paciente, por ejemplo, tenía hipertiroidismo, tenían que hacer una resección parcial de la glándula tiroides. Sin embargo, no se ha preparado como se debía al paciente, no se le ha hecho, digamos, el primero generalmente se hace irradiaciones con yodo al paciente, ¿no? Para un poco eliminar esa tiroides que está funcionando excesivamente. A veces no se lo prepara adecuadamente al paciente y se hace la cirugía. Entonces se va a presentar esta crisis tirotóxica porque al mover la glándula hacemos que la hormona se disemine por todo el cuerpo y obviamente el paciente va a presentar esta crisis tirotóxica, ¿ya? En los traumas, que les decía, traumas físicos, traumas emocionales, pueden hacer que se desencadene esta crisis. Y enfermedades sistémicas, como cuáles, un infarto, un ABC, un tromboembolismo pulmonar, pueden hacer que se altere lo que es la glándula tiroides y presente una crisis tirotóxica que se llama, ¿ya? La próxima,
el cuadro clínico. ¿Cuáles van a ser? Síntomas generales, síntomas neurológicos, síntomas cardiovasculares y síntomas digestivos. Esta es pregunta de examen, por si acaso, jóvenes, ¿ya? Se va a poner los 4. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis tirotóxica? Entonces ahí hablaremos síntomas generales, síntomas neurológicos, cardiovasculares y digestivos. Tienen que poner los 4. No vale poner 1, no vale poner 2, tienen que poner los 4 porque son poquitos, ¿sí? Entonces vamos, Pati. Ya, y aquí. Así me gustaría que hagan siempre sus cuadros cuando se les pide que hagan sus ayudas memorias o hagan sus mapas mentales, ¿ya? Con unos cuadros, cosa que ustedes se acuerden también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a producir a nivel de síntomas generales? Por eso lo dice generales. Hipertermia, el paciente está caliente, temblores, ¿no? Temblor, una piel caliente, sudoresis, puede haber bocio, que quiere decir aumento de volumen de la glándula, deshidratación y exoftalmos. ¿Saben lo que es exoftalmos, no? ¿Saben? Ojos salidos, Sim, brotados. doutora. Sí, sí. El Sim, globo a pupila ocular no está sale. protruido, ¿no? El globo ocular está protruido porque existe un aumento de la grasa que está detrás de los ojos, que se produce en el hipertiroidismo, entonces los ojos tienden a ser saltones, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas generales, si ya tengo yo mi paciente con hipertiroidismo, este va a tener su exoftalmos, puede tener un aumento de volumen de glándula, y con la crisis obviamente va a tener todo esto. Están viendo que dice hipertermia, no dice fiebre, ¿no? Dice hipertermia, el paciente está caliente, la piel caliente, está tembloroso, está sudoreico, está deshidratado, porque es una sudoración que el paciente te dice tengo que cambiarme 2 o 3 veces en la noche porque la ropa acaba mojada. Entonces ahí tengo que sospechar de una crisis tirotóxica, ¿ya? Los síntomas neurológicos, ¿cuáles son? Puede haber desde una simple agitación, delirio, psicosis, hasta el coma, ¿no? A veces dice, no, está nervioso, está estresado. No es eso. Puede que sea una crisis tirotóxica o un hipertiroidismo descontrolado lo que está pasando con el paciente. ¿Ya? Entonces veamos síntomas generales, síntomas neurológicos, lo que les decía, y los cardiovasculares, cómo se van a manifestar, sobre todo taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón se produce cuando hay una crisis hipertensiva, ¿no? Los valores tensionales suben demasiado y eso va a llevar a un edema agudo de pulmón, ¿sí? La próxima, Pati. Hablábamos que son 4, ¿no ven? Síntomas generales, neurológicos y aquí los síntomas gastrointestinales. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hepato y esplenomegalia. Vemos el paciente con un abdomen distendido, tocamos y el abdomen ¿cómo está? Está aumentado de volumen, pero a expensas ¿de qué? De un hígado grande y de un vaso grande, ¿no? Entonces, esto es importante en el examen físico, ¿no? El paciente no está con ninguna infección, pero está con náusea, está con vómito y existe taquicardia, está deshidratado, está la piel caliente, está sudoreico. Estamos frente a una crisis tirotóxica, ¿no? Vamos la próxima. Se quedó ahí, doctora. Es la última, creo, ¿no, Pati? Sí. Ya. Bueno, jóvenes, ustedes están viendo que es poquito lo que hemos avanzado. Sin embargo, está el resumen de lo que ustedes deben saber. Las hojas que les he dado en portugués, que son de cetoacidosis diabética y de crisis tirotóxica, está un poquito más amplia, una que otra cosa, porque he tratado de poner lo más importante en los slides, ¿ya? El libro que se han escaneado, ahí tienen que revisar sobre todo lo que es la etiopatogenia, que no recuerdo ahorita el nombre, pero una de ustedes ha presentado con unos círculos, muy bonito un resumen, ¿no? Creo que es Lara, si no me equivoco, su nombre de ella, con círculos, ¿no? Muy bonito el resumen de la primera parte de lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, no es mucho. El caso clínico que está en el video
que es el resumen del Faceras, un libro Faceras, ustedes conocen. Entonces hay un video de YouTube de 10 minutos, que no es mucha cosa. Al finalizar existe un caso clínico de una paciente. Ese caso clínico se les va a preguntar por si acaso. Al inicio lo muestran el caso clínico y al final dan las respuestas del caso clínico. Entonces, ese caso clínico sí se va a preguntar, jóvenes, ¿ya? Léanlo, escúchenlo, revísenlo. ¿Cuál es el ¿no? caso Sí. clínico, doctora? ¿Cómo? ¿Cuál es el caso clínico? Es una paciente diabética que está descompensada y ahí da sus valores en el video y al final están las respuestas. Entonces, ese caso clínico está ahí. Lo han visto, ¿no ves? Está en el Classroom eso. Sí, Doutora, doctora. Diga. quantos minutos vai ser a prova? Bueno, estoy planificando que van a ser solo 25 preguntas y van a ser 30 minutos. Pero vai ser de múltipla escolha? Algunas van a ser variadas, van a ser unas de selección múltiple, otras de falso verdadero y unas de poner las palabras. Doutora, porque se há muitas de poner palavras, creio eu que deveria ser por lo menos 35 minutos, porque senão não nos dá tempo para Para escrever escribir todo. rápido, ¿no? Vamos a ver, tal vez dar unos 35 minutos, dependiendo, porque estaba pensando poner 5 nada más de escribir, ¿no? Porque si no es mucho para corregir, ¿no? Entonces Ya, serían doutora. 5 preguntas que es para rellenar y el resto sería de selección múltiple y de falso verdadero. Doctora, el tiempo que la compañera de Ciane está hablando es porque también a veces la internet demora a actualizar para enviar los exámenes y ahí llega con atraso. Y algunas Claro, personas tienen muchas preocupaciones con eso. Por eso ya, que a ver, nosotros le pedimos con mucho respeto que piense con relación al tiempo. ya, vamos a tratar de dar un tiempo prudente, ¿no? Pero estoy entre 20 o 25 preguntas, ¿no? No mucho porque también, ¿para qué tanta pregunta, no? Serán 20 o 25, no sé, vamos a ver, de acuerdo al número de preguntas será el tiempo también, Muchas gracias, Ya, doctora. doutora, ¿ya? muchas gracias. Cualquier duda, jóvenes que tengan, mándenme por WhatsApp o por el Classroom, también pueden escribir. Ahorita estoy sin la computadora, lo dejé en el hospital, pero mándenme por WhatsApp si no la duda y yo les voy a responder, ¿ya? Pero no va a ser difícil, es sencillo el examen. Lo que quiero es que ustedes hayan aprovechado los días de clases. Los que han venido a clase, los que han escuchado, yo creo que les va a ir muy bien. A los que no, traten de revisar los videos, lean los libros, que tampoco es harto, es poquito, pero traten de hacer lo mejor posible porque lo que queremos es que ustedes aprendan, ¿no? Gracias, doctora. Y a los Bueno, compañeros Sí, que doctora, preguntan muchas cuál gracias. es el caso clínico, esto que está en la pantalla, está también en Classroom. sí, ahí justamente, ese es un resumen de la diabetes de Faceras, que está en un video, ¿no? Entonces, muy bonito el resumen, habla todo lo que hemos hablado nosotros en 10 minutos y ahí al finalizar tiene un caso clínico. Bueno. Ya, muchas gracias. Bueno, les dejo, jóvenes, suerte, descansen tranquilos, vean los audios. Hay unas revistas que les he mandado con pie diabético, que son dos artículos nada más, pero revísenlos. ¿Está bien? Sí, Ya, muchas doctora, muchas gracias. gracias. Bueno, Hasta hasta luego. mañana, jóvenes, suerte. Hasta Muchas mañana. gracias. Gracias, doctor. Nada, Hasta luego, doctora. hasta mañana. Chao, chao.